Hola, Dios te bendiga. Como todos los domingos, es una bendición para nosotros poder estar de nuevo ahí en tu casa, compartiendo un culto de alabanza, de adoración a Dios. Agradecido a Dios por los hermanos, los chicos de plataforma que nos ministran, que nos ayudan a adorar al Señor a través del canto. Y también por todo este tiempo, ¿no? Porque vemos que la mano del Señor nos sigue guardando y nos ha sostenido hasta este lugar. Queremos en esta mañana compartirte una palabra del Señor y que oraba para que nos ayude a pensar, a reflexionar un poco, que nos haga en este tiempo recapacitar. Así que te pido por favor que en esta mañana prestes atención, que le pidamos al Espíritu Santo que nos asista en esta palabra y que nos ayude a pensar en nuestro cristianismo, en nuestra forma de llevar adelante el creer en Dios y en el poder poner por obra toda su palabra. También quiero comentarte que, como ya sabés, comenzamos estos 40 días de ayuno y oración y todos los días te está llegando un devocional y esperamos que puedas hacerlo, que puedas integrarte a esto. Te recuerdo que esto es a nivel nacional, lo están haciendo todas las provincias de la República Argentina y es una bendición para nosotros como iglesia poder unirnos al clamor de tantas personas en este tiempo, pidiéndole a Dios que nos asista, que nos ayude y compartiendo juntos una palabra. Mirá qué bueno es, en este caso nosotros vamos a compartir una palabra con nuestra iglesia local y con aquellas personas que puedan sumarse y puedan escucharlo. Imagínate esto, qué lindo es que todas las provincias estén escuchando el mensaje, una palabra, y que podamos tener una oración en común, un clamor en común, porque también la palabra del Señor dice que si dos se ponen de común acuerdo en pedir algo, el Señor lo concede. Así que nos estamos poniendo de acuerdo no solamente nosotros como iglesia local, sino con tantas iglesias en pedir a Dios que extienda su mano sobre este tiempo. Así que te invito que puedas compartir estos devocionales y a que sea también de bendición para tu propia vida. Hay un dicho que dice, no tropieces dos veces con la misma piedra. Y ¿sabes por qué te quiero comentar esto? Porque en algún momento estaban esperando al Redentor del mundo, estaban esperando al Mesías, estaban esperando a aquel que iba a traer la solución a todo un pueblo y de repente en las Escrituras tenían muy claro quién era el que iba a venir, cómo iba a venir, pero el tema es que cuando vino no le reconocieron. Algunos sí, otros lo adoraron, pero otros no lo reconocieron. Ahora era gente que había leído, que había escuchado, pero llegado el momento no sirvió de nada. ¿Y por qué te digo dos veces con la misma piedra? Porque evidentemente la palabra del Señor nos dice que el Señor va a volver a buscar a sus hijos, a su pueblo. Y entonces nos dio un montón de advertencias y nos habla a través de la palabra del Señor. Y sería una torpeza nuestra que de repente cuando Él venga a buscarnos, otra vez pase lo mismo. No estemos preparados y no nos demos cuenta y de repente no nos vayamos con Él. Por eso es importante que en este tiempo en que estamos tranquilos, que estamos reflexionando, podamos ver lo que el Señor nos habla, todo lo que nos dice a través de su palabra y cómo nos habla a través de parábolas. Y ¿sabes qué? Hoy vamos a leer una parábola que está en el libro de San Mateo. ¿Y qué es una parábola? Es un relato corto, con una forma de historia sencilla, que está inventada y por medio de la cual se hacen algunas comparaciones. Consiste en un relato que hace semejanza y termina en una enseñanza que no necesariamente tiene que estar implícita en lo que fue la historia, sino que se relata una historia y se termina con una enseñanza. De esa forma,
el Señor sabía hablarle a la gente que lo escuchaba a través de parábolas. Así que te pido por favor, si vos tenés tu Biblia, puedas abrirla en el libro de San Mateo capítulo 15, verso 1. Y vamos a leer hasta el 13, en donde nos vamos a introducir en la parábola de las 10 vírgenes. Así que te pido por favor que lo abras y vamos a ir leyendo la palabra del Señor. San Mateo 15, 1 al 13. Y yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Como siempre te comparto, puede ser que algunas palabras difieran, pero no difiere el significado de la misma. Dice así, vos te vas a encontrar, a lo mejor si tenés Reina Valera, que como título dice Parábola de las 10 vírgenes, y en la Nueva Traducción Viviente dice Parábolas de las 10 damas de honor. Dice así, entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor, o 10 vírgenes si tenés Reina Valera, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de «¡Miren, ya viene el novio! Salgan a recibirlo». Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras, por favor, dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, «Señor, Señor, ábrenos la puerta». Él les respondió, «Créanme, no les conozco». Así que ustedes también deben estar alertas, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Vamos a orar, por favor. Amado Dios, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Oramos, Señor, para que tu bendición sea sobre esta palabra, para que a través de tu Espíritu Santo, Señor, cobre vida, Señor, pueda penetrar en nuestra vida, Señor, en nuestra mente y corazón, como espada de 2 filos. Señor, clamo para que tu palabra renueve en esta mañana y nos ayude, Señor, a pensar. Señor, oramos para que hables a cada corazón, a cada familia. Señor, que en este tiempo está escuchando tu palabra, Señor, y pueda ser un bálsamo, Señor, y pueda traer a nuestra vida, Señor, el replanteo de nuestro cristianismo. Señor, oramos para que también traiga salud a través de tu palabra, salud a nuestra área espiritual, Señor, emocional, física, porque creemos en un Dios de milagros. Señor, gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, gracias por restaurar nuestra vida y gracias, Señor, por este momento que nos permitís compartir, Señor, este culto de alabanza y de adoración. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En estos días pasados estaba en casa y estaba con mi esposa y Federico, y entonces empezamos a buscar alguna película a la noche para ver y nos encontramos con una película que yo pensé que era como una obra de teatro, siempre la había escuchado así, pero la vi ahí en película, nunca la había visto, y se llama El violinista sobre el tejado. No sé si alguno de ustedes la habrá visto, lo habrá escuchado. Pero bueno, dijimos vamos a ver la película esta, que es una película que es musical. Así que nos enganchamos a ver El violinista en el tejado. Te voy a contar un poquito porque de ahí nace justamente esta predicación.
quien relata la historia, y te digo, es muy larga, así que terminamos viéndola en 2 días, pero esta historia la narra uno de los personajes de la película, que era el lechero de una comunidad judía. Y entonces el lechero de esta comunidad judía tenía 5 hijas en escala, 2 chiquitas y 3 mayores. Así que él salía todos los días a repartir leche en la comunidad judía, era conocido por todos y tenían algo en común, ¿sabés qué tenían? Estaba basada toda su filosofía en algo que se llamaba tradición. Y en algunas canciones la mencionan, porque ellos se manejaban en base a la tradición que tenían. ¿Y sabés cuál es la tradición a la que hacían hincapié? En que los padres de la novia arreglaban el matrimonio con los padres del novio, o viceversa. Quiere decir que no se elegían mutuamente los chicos, no era por enamoramiento, sino que era porque los padres arreglaban los matrimonios. Así que a lo que hacían referencia en esta tradición era justamente a eso, a que los padres se encargaban de arreglar los matrimonios. Así que imagínate lo que debe ser, lo que habrá sido eso. De hecho, las 3 hijas mayores, nada que ver con los arreglos que habían hecho los padres. Y a la menor le dice, papá, el mundo cambió. Ahora la tradición no existe más, hay algo que se llama amor. Y quiero contarte entonces, ¿por qué el Señor le habla de esta forma al pueblo? ¿Por qué el Señor les está hablando de esta parábola de las 10 vírgenes? Te quiero contar un poco lo que en aquel entonces significaba el casamiento de los chicos judíos. Y vos sabés que lo primero que venía era el compromiso. El compromiso era esto, lo que te estaba diciendo, el arreglo que hacían los padres del chico con los padres de la chica. Y entonces lo hacían a corta edad, se casaban muy jóvenes, 16, 17, 18 años ya se casaban, pero en una corta edad, 8, 9 años, 10 años, ya se juntaban los padres y entonces ya anunciaban el compromiso de esos chicos. ¿Está bien? Y entonces los chicos iban creciendo, así que no hace mucho de que esto se dejó de hacer, de que los padres conciliaran la novia o el novio para el hijo, que hicieran el contrato, si se quiere, de poder formalizarlo. Debe ser unos 150 o 200 años de que ya esto quedó como obsoleto, pero en algunos países del mundo todavía sigue pasando esto de que los papás son los que arreglan los matrimonios de los hijos. Así que, gracias a Dios que nosotros no caímos en aquella época, que nosotros pudimos elegir y en oración a Dios quién iba a ser nuestra compañera en este caso, o las mujeres su compañero. Pero bueno, te decía que lo primero que venía era esto, era el compromiso, era ya formalizar con quién se iban a casar cuando llegara la edad que correspondía. ¿Está bien? Lo segundo que venía era justamente una fiesta que se llamaba la fiesta de los esponsales. ¿Qué significaba esta fiesta? Era donde se hacía, los chicos ya habían llegado a la edad que correspondía, te digo, 16, 15, 17 años, y entonces hacían esa fiesta en donde lo que hacían era oficializar los votos y ya se comprometían formalmente a casarse. Así que originalmente había habido un compromiso, que eran los papás arreglando ese matrimonio, ahora llegaba la edad en que los chicos hacían una fiesta y entonces oficialmente accedían a esos votos y entonces ya decidían casarse. Ahí estaban formalmente ya comprometidos. Y por ejemplo, si alguno fallaba en esa relación, si alguno a partir de ahí porque ya era como si estuvieran casados, ¿entendés? Ya lo que se hacía era formalizar los votos, ya estaban como casados, entonces todavía cada uno seguía viviendo en la casa de sus padres, pero ya estaban formalmente comprometidos y es en esa instancia, por ejemplo, donde María es visitada por el ángel y le dice que va a quedar embarazada a través del Espíritu Santo y va a tener al Señor Jesús.
Así que cuando pasaba alguna cosa así, que se fallaban el uno al otro, es donde se podían dar las cartas de renuncia o de divorcio. Ahí podían divorciarse. Ahora, fíjate que todavía no estaba formalmente la fiesta de casamiento, sino que ahí era un compromiso formal, era una reunión o una fiesta donde asumían los votos y donde ya el chico formalmente asumía su compromiso a casarse. ¿Qué pasaba después de esto? Lo que te decía, cada uno vuelve a su casa. Se había hecho una fiesta con amigos de uno, de otro, familiares. Y entonces estaban todos felices porque fulana y mengano ya formalizaban su relación y se iban a casar. ¿Qué pasaba en ese tiempo entonces hasta que se casaban? Pasaba alrededor de un año y pico, en que el muchacho, el joven, lo que hacía era construir una habitación o construir la casa donde se pudiera ir a vivir en el momento que se case. Así que, como se acostumbraban a edificar en aquel entonces, eran las casas, como muchas veces pudiste haber visto, yo mismo la vi, que era la casa principal y después se van agregando habitaciones, piezas, y esa tipo como casa tipo chorizo que le dicen que van haciendo habitaciones, y lo que tenían era un patio en común, y lo que tenían era un baño en común, que el baño por lo general estaba afuera. Así que así se construían las casas en aquel entonces, los chicos se casaban, iban construyendo habitaciones, piezas, y si de repente tenían algo de dinero, lo que hacían era construir una casa, no una habitación solamente, sino que construían una casa. Pero también en ese tiempo lo que se veía era el esfuerzo del muchacho, si el muchacho era trabajador, si el muchacho tenía trabajo, si el muchacho había asumido formalmente de verdad ese compromiso, y le daba la tranquilidad a la novia para poder casarse. Pasado ese tiempo, ese año, lo que se hacía era que el muchacho decía, bueno, ya estoy listo para asumir el casamiento. Cuando eso se formalizaba, que él ya estaba listo para el casamiento, ¿qué acontecía ahí? El novio se preparaba, venían los amigos, el novio se cambiaba, se vestía, y como ya se había dicho que ya estaba listo para el casamiento, se preparaba la fiesta. Y entonces la chica que estaba en su casa se preparaba también para la fiesta. ¿Y qué llamaba? En Reina Valera dice 10 vírgenes, en la versión que hemos leído nosotros, la llamaron a las chicas estas damas de honor. Lo que hacían era que estas damas de honor se prepararan junto con la novia. Y entonces, ¿qué hacía? El novio venía con sus amigos feliz a la casa de la novia, de los padres, donde vivía, y entonces iba a buscar a su novia. Y ahí aparecía su novia con las 10 damas de honor o con las 10 vírgenes, y entonces por lo general esto se hacía tarde-noche, a la nochecita, y entonces las mujeres, las chicas, preparaban las lámparas. Esas lámparas que eran un palo y que eran como las que se pueden usar ahora en los parques, que a veces saben tener, que es para los mosquitos o las moscas, que la utilizan para alumbrar también. Entonces era un palo con el líquido y la mecha arriba que se encendía. Y entonces abajo tenía un recipiente con aceite. Ese recipiente se llenaba para que la mecha siempre estuviera encendida y pueda dar luz. Entonces las mujeres se preparaban con eso. Y entonces cuando venía el novio a buscarla, gritaban como ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces salía la novia con estas 10 damas de honor a encontrarse con el novio. Y entonces el novio se encontraba con la novia, tomaba a su novia y se iba de vuelta a su casa con los muchachos que le acompañaban a él, con las chicas que le acompañaban a ella, y se iban a la casa del novio y ahí empezaba una fiesta que era la celebración de la boda en sí misma. Y ellos eran muy alegres y por lo general esa fiesta duraba alrededor de 7 días. Pero como lo hacían de noche, te decía, iban con esas luces para poder alumbrar. Entonces el Señor, tomando esto, hace referencia a esa boda. Como sabían a lo que el Señor se refería,
el Señor empieza a hablar, si ustedes se fijan en el capítulo anterior, en el capítulo 24 de la Biblia, el Señor habla de destrucción del templo y habla de las señales antes del fin. Así que ahí le da una serie de noticias de qué cosas acontecería antes de que suceda el fin de los tiempos. Y llega al capítulo 25, en donde el Señor empieza a hablar con esta parábola. Después le va a hablar de la parábola de los talentos, pero ahora les habla específicamente de esta parábola de las mujeres, de la parábola de las 10 vírgenes. Y el Señor les empieza a explicar entonces, le relata todo lo que te termino de decir, pero sabés que todo el relato del cual vamos a estar hablando ahora, por eso te decía lo que era una parábola, que era una historia que a veces podía ser inventada, extraída de algo, como para poder mostrarles a la gente, para abrirles su entendimiento, pero que muchas veces tenía que ver con alguna enseñanza, o a veces la parábola le servía como ilustración para lo que le quería decir. En este caso, toda la parábola está apoyada en un solo versículo. La historia que el Señor les está contando está apoyada en un solo versículo. Es como que para no decirle ese versículo solo, el Señor relata esta historia, los pone en contexto y termina la historia diciéndole, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hace unos días tuve que hacer una diligencia con el auto y cuando vengo, estoy por acá por una avenida, yo venía para la iglesia y me paró gendarmería. Y entonces me para y me dice, buen día, creo que me dijeron buen día, señor, ¿a dónde va? ¿Quién es? ¿Qué sé yo? Entonces le digo, mira, voy hacia la iglesia. Dice, ¿qué va a hacer? Yo soy pastor de la iglesia. Y entonces iba a sacarle la autorización y me dice, no hace falta. Me asombró lo que me dijo el gendarme. Me dice, deme solamente su nombre y número de documento, se lo doy. Y me dice, discúlpeme, dice, ¿usted cree que Dios está en todo esto? Y entonces me llamó la atención porque no era la finalidad de lo que tenía que hacer él. Y entonces le digo, sí, Dios está en todo esto. Y es más, creo que en este tiempo está mucho más metido que en otro tiempo. Y entonces el muchacho me mira. Cuando él me preguntó, yo levanté la vista y lo miré. Y me lo preguntó como interesado en saber la respuesta. Y entonces lo que quiero compartirte es esto. Nosotros creemos que Dios está en todo esto, porque la palabra del Señor dice que ni un cabello se mueve de nuestra frente si no es su voluntad. El Señor nos aclara que todo está bajo su control. Hay muchas palabras que nos da la tranquilidad de saber de que Dios está manejando todo esto. Pero lo que yo quiero hablarte hoy, parado en esta parábola, no es de Dios hacia nosotros. Porque cuando este muchacho me dice, ¿usted cree que Dios está en todo esto? A mí me vino a la mente un montón de cosas. ¿Y sabes qué me vino a la mente? ¿Y por qué te hablaba de esta parábola de las 10 vírgenes? Porque el final dice que velemos, porque ni el día ni la hora conocemos cuando el Hijo del Hombre va a venir a buscarnos. Nosotros estamos muy acostumbrados a cantar, a saltar, a vivir felices, a planear, a querer hacer cosas, a proyectarnos, y es algo excelente. Y está muy bien porque tenemos que vivir con ese tipo de pensamiento de querer expandirnos, de querer crecer, de querer hacer cosas, de tener sueños, de tener metas. Pero ¿sabes qué veo en este tiempo? Lo que noto es que esta situación
que estamos viviendo ahora nos hizo olvidar de un montón de cosas. Es como que lo que estamos viviendo ahora nos hizo olvidar si de repente vos sos alto y yo soy bajo, o si yo soy gordo y vos sos flaco, si de repente vos sos rubio y yo soy morocho, si de repente vos sos pentecostal o bautista o libre o metodista. Nos hizo olvidar si de repente no sé, vos sos una persona que tenés estudio y yo no, si vos tenés dinero y yo no lo tengo, o si yo tengo y vos no lo tenés. Nos hizo olvidar un montón de cosas. Porque ahora nos estamos viendo como individuos, como personas. Nos olvidamos de todo lo que tenemos o podemos llegar a tener. Porque ¿sabés qué nos unió? Pienso, es un tiempo de reflexión, así que permitime tomarme este tiempo para reflexionar. Nos unió el problema que se está viviendo mundialmente. ¿Y sabes cuál es hoy la preocupación de muchos, incluidos nosotros, ¿no? El cuidarnos para no contagiarnos. El cuidarnos, el tener prevención para no contagiarnos. El salir con el barbijo, lavarnos las manos, el tener alcohol siempre a mano, el higienizarnos las suelas de los zapatos, que cuando compramos mercadería limpiarla antes de entrar. Todo el resto quedó en segundo plano. ¿Y sabés qué me hizo pensar todo esto? Lo que me dijo el gendarme. ¿Está Dios en todo esto? ¿Sabes por qué te digo? Porque todo esto nos hizo volver a mirar algo que en mucho tiempo habíamos dejado de lado. Y es entender nuestra relación con Dios. Y entender, y permitime que me ponga en esta posición ahora, ¿no? De hablarte sobre esto. De entender que ninguno, rico, pobre, blanco, negro, alto, bajo, gordo, flaco, con estudio, sin estudio, encumbrado, no encumbrado, todos vamos a pasar por el mismo lugar en algún momento de nuestra vida. Todos nos vamos a tener que encontrar ante Dios. ¿Y sabes qué dice la palabra del Señor? Que en sus manos están nuestros tiempos. Y entonces hoy lo que quiero que reflexionemos es eso. Porque todo esto que vivimos, veo que a muchos le ha hecho volver a poner sus ojos en Dios. Le ha hecho volver a mirar o a buscar en Dios. Porque se dan cuenta que por ahí es la única salida. Entonces, partiendo de todo esto y de esta reflexión que te cuento, quiero que nosotros comencemos a ver lo que el Señor nos habla a través de su palabra. En el relato hay 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las prudentes, ¿sabes qué significa prudentes? La palabra prudente significa sensato, cauto, precavido. Precavido es que se anticipa a hacer algo. Por ejemplo, vas a hacer algo y ya pensás lo que te puede llegar a pasar, entonces vos te adelantás a lo que te pudo pasar. Una persona sensata. Pensar antes de actuar. Y la persona insensata es una persona imprudente, una persona descuidada, una persona irreflexiva, una persona arriesgada, alocada, una persona necia. Así que ahí estaban las 10 vírgenes. 5 sensatas, prudentes, 5 insensatas o necia. Y entonces, te decía que las prudentes hacen referencia en esta parte bíblica, y lo que el Señor quiere explicar, hace referencia a aquellas personas que son los cristianos, los verdaderos creyentes. Son aquellas personas que de repente han creído en Dios
y entregaron su corazón a Dios. Esta parábola está mostrándonos eso. Nos está mostrando de aquellos creyentes porque nos habla y nos dice, 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomando su lámpara no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y sabés que cuando yo todo esto lo traslado a lo espiritual de lo que el Señor me quiere mostrar, me está mostrando de que las 10 eran iguales. Me está mostrando que a la vista de todo el mundo, las 10 eran iguales. Porque pasa ahora, viste que cuando está el cortejo, cuando se casan las chicas, están las damas de honor, de hecho lo hemos visto en casamientos en la iglesia, están vestidas todas iguales. Me acuerdo de casamientos que hemos tenido en este lugar y estaban las chicas paradas y estaban todas vestidas iguales. Así que si vos las ves, son iguales. Lo que el Señor nos está mostrando acá, dijo, había 10 vírgenes, las 10 tenían la lámpara. Eran iguales. Vos la veías, estaban vestidas iguales, cantaban iguales, saltaban iguales, adoraban iguales, oraban iguales, leían la Biblia iguales. Pero había una diferencia. La diferencia era en que en su interior algo no era igual. 5 estaban preparadas, 5 no estaban preparadas. ¿Y sabés qué me viene a la mente? Cuando a veces estamos en la congregación. Y todo, porque esta palabra es para la iglesia, ¿sabes? Y yo quiero compartirla con la iglesia. Porque cuando nos encontramos, cuando alabamos a Dios o cuando estábamos en el culto, estamos en este lugar y de repente todos somos iguales. Todos cantamos, alabamos, adoramos, saltamos. Pero el Señor no estaba mirando eso. El Señor estaba dándose cuenta que había algo en su interior que era diferente. Porque no estaban preparados iguales los 10. Habían 5 que habían sido precavidos. ¿Y por qué precavidos? Porque se habían sabido preparar. Estaban pensando en lo que podía venir y entonces tomaron recaudos para que no los sorprenda. Ahora fíjate que dice que las 10 vírgenes se durmieron. ¿Está mal dormirse? No, cabecearon. De hecho, te cuento, el otro día yo estaba sentado y estaba apoyándome así, medio haber cabeceado porque pegué el tirón y después me dolía acá. O sea que a todos nos puede pasar, que pegamos cabezazos, estamos dormidos. Pero el tema no pasa por haberte quedado dormido en un momento, el tema pasa por tu precaución, en tu preparación para esperar el momento en que la Biblia nos dice que ni siquiera los ángeles saben cuándo el Señor va a venir a buscar a su pueblo. Por eso el Señor les está haciendo referencia en la parábola de las 10 vírgenes. Y está diciendo, eran insensatas. ¿Por qué insensatas? Porque no se habían preparado, porque no tenían el aceite. Y es más, fueron a decirle a las otras prudentes, le dijeron, escúchame, ¿por qué no nos prestás vos aceite? Nos das un poco de aceite. Olvidándote, escúchame, si esto lo llevo a la parte espiritual, olvidándose de que la salvación es personal. Yo no puedo depender de otro en cuanto a mi salvación. Mi salvación es mía, mi familia no puede depender de mí, ni mi esposa ni mis hijos. Yo no puedo depender de ellos ni ellos de mí, la salvación es personal. No sirve de nada que haya nacido en un hogar cristiano. No sirve de nada que desde la panza de mi mamá pueda haber estado en la iglesia. La salvación es personal. La relación con Dios es personal. La búsqueda con Dios es personal. El permitirle a Dios que hable es personal. El trato de Dios tiene que ser personal. Y entonces en esta mañana quiero hablarte como iglesia. Quiero hablarte como parte de un cuerpo. Para que nosotros podamos reflexionar sobre lo que el Señor nos está diciendo, para que podamos entender que de repente podemos conocer la palabra de Dios, podés habértela leído, podés haber estudiado, podés ser una persona, podés tener un máster en divinidad o en lo que quieras, podés haber recibido miles de palabras proféticas sobre tu vida, pero si de repente no hay una relación diaria con Dios, y por otro lado quiero decirte que podés leer esto y que muchas religiones lo tienen como libro de cabecera la Biblia, pero lo podés leer como un simple libro, porque hay algo que es lo que le da vida a esta palabra, y lo que le da vida es algo que se llama Espíritu Santo.
Por eso vos podés haberte comprado la Biblia, la podés haber leído, pero si vos no te diste el tiempo para entregar tu corazón a Dios y para hablar con Dios y recibirlo como único y personal Salvador y aplicar todo lo que la Biblia dice a tu vida, no sirve de nada. La misma letra te va a condenar, la misma letra te va a matar. Por eso es importante que lo que la palabra del Señor nos está hablando y nos está diciendo, de estar preparados, de estar apercibidos para cuando el Señor venga a buscarnos. Y fíjate qué cosa, muchos se adelantaron a dar fechas, días, horas. Conocí familias que se sentaron un 31 de diciembre alrededor de la mesa porque le habían dicho que el Señor iba a venir. Y se alejaron de la familia, se quedaron alrededor de la mesa esperando que el Señor venga. Un 31 de diciembre le habían dicho la fecha que iba a venir y es una falacia, es una mentira. La palabra del Señor dice que ni siquiera los ángeles saben el día y la hora. Entonces tenés que entender la palabra, tenés que leerla la palabra, tenés que pedirle a Dios discernimiento sobre la palabra para que no te engañe nadie, para que no vengan vientos de doctrina que puedan hacer que tu pensamiento vuele a lugares donde Dios no está queriendo que vuele. Pero tenemos que estar preparados, tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar, como la palabra del Señor nos dice, viene el novio en cualquier momento. La novia no sabía del relato, por eso te comenté cómo eran los casamientos. No sabía cuándo el novio terminaba, pero en algún momento el novio dijo, ya estoy listo. Y en ese momento en que el novio dijo, ya estoy listo, la novia tenía que estar preparada. La novia ya tenía que estar físicamente arreglada, vestida, ya la tenía que tener las damas de honor listas, porque el novio venía en camino. Ya no había tiempo para prepararse. Y eso trasladalo a lo espiritual. Cuando el Señor venga a buscarnos, no va a haber tiempo. Cuando el Señor te venga a buscar, no hay tiempo de nada. Y entonces, ¿por qué te hablo de esto? Porque tenemos que entrar a rever nuestro cristianismo. Porque las 10 vírgenes eran iguales, de afuera eran lo mismo, cantaban igual, tenían la misma lámpara, pero hay algo en el interior que las hace diferentes. Y entonces quiero hablarte en esta mañana, quiero hablar y quiero hablarnos, porque también me incluyo, para aquellos que en este tiempo pensamos que estamos bien, porque leemos la Biblia, porque hemos ido al culto, porque oramos y porque pensamos que todo eso es suficiente y no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque hay una palabra que tiene que terminar dando vuelta en la mente del cristiano y esa palabra se llama arrepentimiento. Cuando nosotros no entendimos la palabra arrepentimiento, por más que yo lea la Biblia, por más que yo ore, por más que yo salga, evangelice, ayude a los pobres, dé limosna, ayude a las viudas, no sirve de nada. No sirve de nada que hayas dejado la droga, no sirve de nada que hayas dejado los vicios, no sirve de nada si de repente no hay arrepentimiento en la vida del creyente. Y vos decís, ¿qué es arrepentimiento, pastor? El arrepentimiento es cuando vos agarrás y estás caminando hacia un lugar y entendés que es un camino equivocado, te das cuenta que es un camino errado y entonces entendés que ese camino te va a llevar a la destrucción, pero en un momento el Señor se aparece a tu vida y te encontrás con Dios. Y decís, wow, claro. Y entonces Él me da la fuerza y yo dejo mi vicio y dejo las drogas y dejo el cigarrillo y dejo todas las cosas. Y entonces, claro, pego un giro. Pero el giro que te está hablando del arrepentimiento es un giro de 180 grados, no es de 90. No es solamente haber dejado el vicio, sino que ahora es seguirlo a Jesús. Es ahora agarrar la palabra, es entender la palabra, pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento en la palabra y comenzar a caminar por la palabra, porque la Biblia dice que la palabra es lumbrera a nuestro camino. Es la antorcha que llevaban las chicas. Ellas iluminaban el camino por donde iba el novio. Entonces cuando de repente yo no puedo, y ahora voy a decir, ¿y cómo pastor me doy cuenta de esa? Te voy a mostrar a través de un ejemplo. Acordate de Pablo. Pablo mataba a los cristianos, los perseguía, los dañaba, los mataba. Era terrible con los cristianos, pero en un momento tiene un encuentro con el Señor. A partir de ese encuentro, la vida cambió totalmente para Pablo. Pablo no era el mismo. A tal punto que cuando lo llevan a presentar con el resto de los discípulos le tenían miedo.
Decía, no, ¿qué Pablo? Si este mataba a los cristianos, nos va a matar a nosotros. Le decía, no, pará, porque él se convirtió, él se arrepintió, tuvo un encuentro con el Señor. Escúchame, ni siquiera los que estaban alrededor creían en el cambio que él tenía. Dijeron, wow, ¿cómo puede ser? Este es el mismo Pablo. No es el mismo Pablo que mataba a los creyentes. No es el mismo Pablo que nosotros conocimos. Este Pablo que viene hacia nosotros, que ahora habla de Dios y que habla del encuentro y que habla de cómo Dios le habló y que ahora va a predicarle a los gentiles, no es el mismo que nosotros conocimos. Eso produce el arrepentimiento, produce que las personas que están alrededor tuya digan, ¿qué le pasó a fulano? No es el mismo, es otra persona. No hace mal lo que hacía, pero mirá cómo se maneja, cómo hace, qué dice. Le cambió la mente. Ese es el giro de 180 grados que la Biblia nos habla en cuanto al arrepentimiento. No es solamente haber dejado un vicio. El creer en Dios y en seguirle a Dios no es solamente haber dejado algo, porque hay muchas instituciones que hoy te ayudan. Está Alcohólicos Anónimos, está Gordos Anónimos, está, no sé, todo lo que a vos se te ocurra que te puede ayudar y están buenos y te ayudan. Pero no te hacen un encuentro con Dios, no te permiten que tengas un encuentro con el Señor Jesús, que es el que transforma el interior. Por eso te hablo en esta mañana del giro de 180 grados del arrepentimiento. Y te hablo por eso, porque las 10 estaban juntas y podemos estar juntos en un templo alabando y glorificando a Dios, pero puede haber gente que aunque venga a la iglesia, que aunque ahora no esté, pero esté mirando el culto ahí como lo estás mirando en tu casa o en el mundo entero y se piensa que son creyentes y cristianos, por ahí son como las otras 5 vírgenes. Porque solamente hablan de Dios, porque solamente leyeron la Biblia, porque solamente han orado, pero no le permitieron a Dios que le dé fuerza para generar los cambios, no se han propuesto generar los cambios que Dios está diciendo que se tienen que producir cuando una persona es convertida. Una persona convertida a Dios, una persona que ha tenido ese encuentro con Dios, no puede tener más la misma familia de antes. Dios tiene que haber hecho algo porque vieron que algo cambió. Hay un entorno diferente. No habla las mismas palabras que hablaba antes. No sale de su boca agua fría o agua amarga. Una persona que se convirtió a Dios, ahora tiene es un padre distinto, son hijos diferentes. Tiene honestidad en su negocio, tiene honestidad en sus pensamientos. No trata de jorobar a la gente como a lo mejor lo podía hacer. Cambió, es otro. Es otro. ¿Por qué es otro? Porque tuvo un encuentro con Dios. Entonces, cuando el Señor nos habla de estas 10 vírgenes, nos está diciendo, a la vista de todos eran iguales. Y a la vista de todos podemos ser iguales. Podemos ser cristianos. Podemos estar con la Biblia debajo del brazo. Podemos mostrarnos. Y todos pueden pensar que somos iguales, pero Dios está mirando otra cosa. ¿Y por qué te hablo de otra cosa? Porque nosotros hemos creído y tenemos muy presente la palabra fe, pero la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Entonces podemos hoy creerle a Dios en todo, podemos creerle a Dios para todos, pero si yo toda esa fe que tengo no la bajo en obras, no la bajo en comportamientos, no la bajo en cambio, no la bajo en transformaciones, no la bajo en amar a mi esposa, a mis hijos, en tener una casa diferente, un hogar diferente, en ser una persona totalmente distinta a lo que fue mi historia, tengo que cuestionarme entonces mi relación con Dios y mi encuentro con Dios. En este tiempo que tenemos para pensar, es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para pedirle a Dios que nos dé entendimiento en su palabra, para que realmente, como no sabemos cuándo va a venir, y cuando venga va a venir como ese novio, ya estoy listo y va, y la novia tiene que estar preparada para su encuentro. No le puede decir la novia, escúchame, ¿por qué no me dijiste 5 días antes que ya te estaba por terminar de preparar para venir a buscarme? ¿Por qué no preparaste todo antes? Así me dabas tiempo de prepararme. No era la función de la novia. La función de la novia era estar preparada para el momento de su encuentro con el novio.
Y sabés que la Biblia dice que la iglesia es la novia, que el novio va a venir a buscar a su novia y tiene que estar preparada, tiene que estar arreglada, tiene que estar lista. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque yo no sé cuándo el Señor viene a buscarnos. Porque la palabra del Señor dice que el día ni la hora, nadie lo sabe. A lo mejor el Señor nos viene a buscar a todos juntos. O a lo mejor el Señor nos viene a buscar en una forma individual. Y a lo mejor te pasaste 50 y pico de años dentro de una iglesia. Y a lo mejor nunca te cuestionaste tu cristianismo. Porque nunca dejaste cosas que tenías que dejar para encontrarte de verdad con Dios. Y simplemente fue una pérdida de tiempo el haber leído la Biblia y el haber ido a la iglesia. Lo que quiero en este tiempo es que podamos reflexionar nuestra relación con Dios, de que podamos mirar y realmente tengamos la seguridad de nuestra salvación, porque de eso se trata la palabra. Por eso el Señor al final le dice que velen. ¿Y sabés lo que era velar? Estar atento, estar despierto, estar preparados, porque en cualquier momento venía el novio a buscar a su novia. En este tiempo en que estás ahí tranquilo, tranquila en casa, en este tiempo donde podemos reflexionar, miremos esto, miremos no solamente nuestro cántico, nuestra adoración y que estamos cantando, sino que tranquilo, miremos hacia adentro y veamos realmente si hemos tenido ese encuentro con el Señor, si de repente hemos tenido ese cambio que el Señor nos está hablando transformador. Démonos cuenta a través de lo que está hablando nuestra boca, de lo que dice nuestra boca. Démonos cuenta a través de lo que está haciendo nuestros actos o lo que nuestros actos están manifestando. Démonos cuenta de lo que están diciendo los demás de nuestra propia vida. ¿Qué es lo que están hablando los que nos conocen? ¿Qué es lo que están hablando aquellos que nos conocen desde antes de conocer a Dios? Están viendo que hoy hay un cambio en nuestra vida, están viendo que algo pasó en nuestro interior, están viendo que no somos más la misma persona de antes, o siguen viendo lo mismo. Si siguen viendo lo mismo, es un parámetro. Y es un parámetro para que podamos frenar y ver qué pasa. Porque a lo mejor estamos alabando a Dios y estamos adorando a Dios, como te decía al principio, como una costumbre, como algo desde siempre. Y cuando yo voy a la Biblia, el cristianismo no es una costumbre, no es algo desde siempre. Es algo de una relación de todos los días con Dios. Es un cambio todos los días con Dios. Es pedirle a Dios que me ayude a cambiar. Y como siempre te digo, hay cosas que son más fáciles que cambiar y otras me cuestan más. Y le tendré que pedir a Dios que me ayude a cambiar la que más me cuesta. Pero es ahí donde está el trabajo. Y es ahí donde entiendo que entonces yo tuve ese encuentro con Dios porque Dios me está trayendo luz en áreas donde tengo que cambiar y le estoy dejando que Él cambie. Por eso es importante que en este momento, en este tiempo, en este día, podamos hablar con Dios y podamos entender lo que la palabra del Señor nos dice y leamos la palabra del Señor no solamente como un religioso para haberla leído. Hermano, yo en algún momento te dije, conozco gente que dice, en el año me la leí 2 veces la Biblia y está bárbaro, pero eso no te hace más salvo o menos salvo. Te hace conocer la palabra, pero si el espíritu de la palabra no transformó tu vida, ¿de qué te sirvió haberla leído? ¿Cuáles son los cambios que la palabra trajo? ¿Cuáles son las mejoras que se aplicaron a tu vida a través de la lectura de la palabra del Señor? Por eso el Señor les está hablando, le dice, muchacho, en algún momento va a venir. Yo no sé mucho, dice, no, y este es un principio, lo que el Señor habló en su palabra. Yo no lo sé, tampoco quiero aventurarme. Porque la palabra del Señor me da algunas connotaciones de lo que puede pasar antes de que Él venga. Dice, cuando llegue guerra, rumor de guerra, hambre, pestilencia, terremoto, desnudez, el hijo contra el padre, y da una serie de cosas, ¿no? Y entonces dice, y bueno, y estén apercibidos de esto, pero esto es el principio. Entonces nos dice qué cosas pueden pasar, pero no te da un día ni una hora. Tal vez esto pueda ser un principio. Lo que sí sé es que Dios lo permite porque hay muchos que tienen que volverse a Él. Y entonces es en un momento tan crítico donde lo único que nos queda es volver a poner nuestros ojos en Dios.
Por eso en este tiempo es importante, un tiempo de reflexión en tu casa, un tiempo de reflexión como familia, que puedas verte ahí rodeado de tu esposa y de tus hijos, o si vos mujer rodeada de tu esposo y de tus hijos, o si vos hijo rodeado de tu papá, tu mamá o tu familia, puedas darte cuenta si ellos están viendo cambios desde que aceptaste al Señor, si el Señor transformó tu corazón de verdad, si tu cristianismo pasa por una transformación, pasa por haber tenido ese encuentro con Dios y pasa por ese haber dado vuelta a todo lo que significaba ir en contra de Dios. Si de repente tu boca te delata, como a Pedro, que estaba con él. Si lo que estás hablando denota que estás con el Señor, si lo que está en tu corazón, si lo que estás haciendo, mira, todos los días, denota de tu relación con Dios. Por eso te hablaba que la fe sin obra es muerta. Podés hablar que tenés fe, pero si no tenés obra, no sirve de nada. Y no te hablo para la salvación, ¿entendés? Porque la salvación es por gracia, no es por obras. Lo que quiero decirte es de que nada sirve, que nosotros digamos que tenemos fe, que amamos a Dios y que le servimos a Dios y que en nuestra vida solamente estemos felices porque tal vez el Señor o por la gracia hemos dejado un vicio, pero nuestro interior todavía no ha sido transformado. Cuando el Señor llega, transforma, cuando el Señor llega, cambia, cuando el Señor llega, se nueva todas las cosas. Por eso la palabra del Señor dice, lo que fuiste en otro tiempo, nada importa. Al Señor lo que le importa es lo que va a acontecer desde el momento que tenés el encuentro con Él, porque el novio va a venir, cuando menos lo esperemos. Por eso el Señor en su parábola al finalizar le dijo, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es un tiempo para estar preparados, es un tiempo para estar apercibidos, es un tiempo para mirarnos interiormente, es un tiempo para darnos cuenta cuáles son los cambios que tenemos que aplicar, porque cuando el Señor venga a buscarnos no nos va a decir antes que el Señor va a venir, sino que va a venir, dice la Biblia, como un ladrón en la noche, cuando menos lo esperás, y va a venir a buscarte, y va a venir a buscarme, y no va a haber un momento para decirle, Señor, espera, porque tengo que arreglar toda esta serie de cosas, o tengo que arreglar mi relación con vos. Cuando el Señor venga, va a golpear la puerta de tu vida para venir a buscarte, y cuando el Señor lo haga conmigo, lo va a hacer de la misma forma. Por eso, mientras estamos en vida, es el momento de estar a cuentas con Dios, es el momento de buscar nuestro cristianismo en una relación profunda con Dios, no solamente en un cristianismo que limpie nuestra conciencia o que nos ayude a que estamos ya tranquilos porque hemos orado o porque hemos leído, sino que para que todo eso que hemos leído lo podamos bajar a nuestra vida y nuestra vida sea transformada y los demás que nos vean nos digan que somos cristianos, no porque hablamos de Dios, sino porque nuestros propios actos están demostrando que somos sus hijos. En esta mañana quiero orar especialmente por nosotros, para que el Señor nos ayude, para que nos replanteemos esto. Si el novio viniera esta noche, si el novio viniera hoy y me dijera, vengo a buscarte, ¿dónde iríamos? Si el Señor me dijera, Jorge, hoy es el momento de tu encuentro conmigo, ¿cuál sería mi preocupación? ¿Estaría desesperado porque tengo que arreglar cosas pendientes? ¿Estaría desesperado porque todavía no estoy preparado para ir con Dios? ¿Estaría inseguro? ¿A qué lugar iría? ¿O estaría tranquilo? Porque todo está a cuenta. Quisiera que pienses un momento en eso, que puedas cerrar tus ojos, que podamos ir a Dios, porque entiendo que esto no es juego. El Señor nos está hablando de una salvación, nos está hablando de un momento que Él dice que ni siquiera los ángeles del cielo saben cuándo van a ocurrir, pero que en algún momento ocurre, en que el novio viene a buscar a su novia y tenemos que estar preparados para ese encuentro. Si nunca tuviste un encuentro con el Señor, este es un momento para hacerlo. Si a lo mejor hace muchos años que vas a la iglesia, a esta o a cualquier otra, donde sea que vayas, pero entendés
que no tuviste ese encuentro con Dios, este es el momento. Si de repente en algún momento estuviste en una buena relación con Dios y por algo que te pasó, te alejaste, este es el momento de arreglarlo y de volver a Él. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a venir a buscar y cuando nos venga a buscar vamos a tener que dar cuenta delante de su presencia. Te pido que ahí donde estés, por favor, puedas cerrar tus ojos y podamos orar todos juntos y podamos arreglar nuestra relación con Dios y volver a Él, porque todavía es tiempo de gracia y tiempo de salvación. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Señor, gracias por hacernos pensar, Señor, a través de esta parábola de las 10 vírgenes. Señor, que tenemos que estar preparados para el encuentro, Señor, que va a producirse, no sabemos cuándo, pero en algún momento, Señor, y puede ser en forma general o puede ser en forma particular. Señor, que en este tiempo que nos estás permitiendo vivir, Señor, porque tu palabra dice que todo es permitido por vos, Señor, por algo ha sucedido. Y estoy viendo, Señor, que tantos ojos se han vuelto a vos en este tiempo tan difícil. Señor, tal vez por eso lo has preparado, Señor, lo has permitido, para que muchos podamos volver a poner nuestros ojos en vos. Señor, yo clamo para que hables a cada corazón y para que podamos reflexionar en este tiempo nuestra relación, nuestra salvación. Señor, si de verdad hemos tenido ese encuentro donde tu palabra ha sido la transformadora de nuestra vida o simplemente tu palabra ha sido esa palabra que nos gusta, nos endulza, Señor, y hemos pasado buen momento porque nos edifica el leerlo. Señor, clamo para que esa palabra, como tu palabra dice, penetre como espada de 2 filos a través de tu Espíritu Santo y transforme nuestra mente y corazón. Señor, y esa palabra, Señor, o ese encuentro con vos, nos haga mejores esposos, nos haga mejores padres, nos haga mejores amigos, nos haga mejores discípulos. Señor, nos haga mejores vecinos. Señor, clamo para que la gente pueda ver una vida transformada. Señor, que puedan darse cuenta que hay un antes y un después de haberte conocido. Señor, que nuestro testimonio hable por sí solo y no tengamos ni siquiera que mencionar que somos cristianos, sino que ya nuestro hablar nos delate y nuestros hechos delaten, Señor, que ha habido una transformación profunda en nuestra vida. Señor, clamo para que trabajes en nuestra mente en este tiempo, para que si hay cosas que arreglar o mejorar, Señor, nos puedas marcar, nos puedas hablar, nos puedas indicar, Señor, porque estamos en un tiempo de gracia, Señor, y clamo para que esa gracia sea abundante sobre cada uno de mis hermanos, Señor, que pueda estar escuchando o mirando este culto en esta mañana. Señor, clamo para que tu gracia nos asista. Señor, clamo por aquellos que a lo mejor nunca han abierto su corazón, que en esta mañana puedan hacerte. Señor, abrimos nuestro corazón para recibirte, Dios, como único y personal Salvador. Señor, clamo para que nuestra fe se fortalezca en ti, para que si estamos débiles en la fe en este tiempo, podamos tomarnos fuertemente de tu mano, Señor, y podamos tener la esperanza de saber, Señor, que tu presencia cambia y transforma todas las cosas. Señor, oro en esta mañana por aquellas personas que a lo mejor se alejaron de tu camino, para que le des la gracia y la oportunidad, Señor, de volver, Señor, y entender esa palabra que se llama arrepentimiento, que no es solo, Señor, dejar de hacer algo malo, sino que ahora a pesar, Señor, y que está bien haberlo dejado, pero que es lo bueno y lo mejor, Señor, servirte de corazón, tomarnos fuertemente de tu mano y aplicar tu palabra a nuestra vida para que la transforme, Señor, y la haga completamente nueva. Señor, oro para que si en esta mañana hay gente que no te conoce, Señor, pueda ser el mejor momento de abrir su corazón y recibirte, Señor, y tener una vida completamente transformada y tener la esperanza de saber que si venís a buscarnos, Señor, estamos preparados para un encuentro con vos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta mañana y gracias, Señor, por todos aquellos que en este tiempo han hecho esa oración de recibirte en el corazón como único y personal Salvador. Gracias por aquellos que a lo mejor han orado por volver a ti, Señor, habiéndose alejado. Pero gracias, Señor, por darnos este tiempo para poder pensar,
gozar, Señor, y para poder darnos cuenta en tu presencia que tu venida está próxima, Señor, que tu venida está pronta. No sabemos el día ni la hora, pero nos estás hablando para que nos preparemos, para que cuando eso acontezca, Señor, podamos volar a tu encuentro y puedan, Señor, cumplirse en nosotros tu palabra. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, Señor, por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por perdonarnos y gracias por hablarnos a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, en esta mañana oro para que el Señor te bendiga. Oro para que el Señor te guarde, para que realmente entiendas la palabra, para que puedas prepararte, para que podamos ser como aquellas 5 vírgenes que fueron sensatas, que fueron prudentes, que estaban precavidas, que no solamente tenían la lámpara, sino que se habían provisto del aceite. Y sabes que el aceite es el Espíritu Santo, es aquel que lo llena, es aquel que transforma, es aquel que nos nutre de su presencia y es aquel que nos permite estar preparados para que cuando el Señor venga podamos volar a su encuentro. Permitile a Dios que en este tiempo hable a tu corazón y si hay cosas que transformar, el Señor te dé la gracia y la fuerza suficiente para que sean transformadas y para que, como te decía hace un momento, los que están a tu alrededor puedan ver que algo excepcional pasó en tu vida y que lo que pasó se llama Jesús. Dios te bendiga mucho, que el Señor te guarde. Como siempre decimos, nos volvemos a encontrar a lo largo de la semana con estudios o con palabras que nos edifican a nuestra alma. Seguimos compartiendo los 40 días de ayuno y oración y el próximo domingo nos volvemos a encontrar para compartir un culto de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Dios te bendiga mucho y buena semana. Que el Señor te guarde.